características de los últimos días de cada año, además del sentimiento de culpa por comer y por gastar de más, es la determinación que casi todos tenemos de hacer propósitos para el año nuevo que nos ayuden a ser mejores y a vivir mejor. Listas de propósitos hay tantas como personas sabemos. Unas largas, otras cortas, unas realistas, otras idílicas, unas hechas de asuntos triviales, otras de asuntos trascendentales. El hermano Lalo Guerrero compartió esta semana con nosotros algunos objetivos que nos convendría seguir para fortalecer nuestra relación con Dios y con nuestros semejantes. Y en el pasaje que vamos a estudiar hoy, 1 Tesalonicenses 4, del 9 al 12, la Biblia nos enseña cómo vivir diariamente nuestra cristiandad, de manera que podamos reflejar el amor que Dios nos da, tanto a propios como a extraños. Y muy importante, que podamos reflejar ese amor para que las personas ajenas a nuestra fe sean atraídas a Cristo mediante nuestro testimonio. El pasaje es muy sencillo. No hay dificultades idiomáticas, no hay dificultades teológicas. Simplemente el pasaje habla de cómo vivir como cristianos todos los días. Así que en este tiempo en que nuestra mente, nuestro corazón y nuestra voluntad están predispuestos a realizar propósitos para el año nuevo, ¿qué les parece si ponemos atención a dos exhortaciones que Dios nos hace en este pasaje y las ponemos en la parte más alta de nuestros propósitos para 2018? Son dos exhortaciones que necesitamos tomar en serio, porque cada una describe lo que como cristianos estamos obligados, así, obligados, no es opcional. Estamos obligados a mostrar al mundo. Así que primero vamos a leer de nuevo el pasaje. Ustedes síganlo con su vista, por favor, ahí en su boletín. Yo lo voy a hacer en voz audible. Luego oramos para pedir la dirección de Dios y entonces vemos estas dos exhortaciones. Dice así la palabra en 1 Tesalonicenses 4, del 9 al 12. Pero no hace falta que les escribamos sobre la importancia de amarse mutuamente, pues Dios mismo les ha enseñado a amarse unos a otros. Es más, ustedes ya muestran amor para todos los creyentes en toda Macedonia. Aún así, amados hermanos, les rogamos que los amen todavía más. Pónganse como objetivo vivir una vida tranquila, ocúpense de sus propios asuntos y trabajen con sus manos, tal como los instruimos anteriormente. Entonces aquellos que no son creyentes respetarán la manera en que ustedes viven y ustedes no tendrán que depender de otros. Eso dice el pasaje. Vamos a orar. Padre, te damos gracias. Primera exhortación para vivir como cristianos todos los días de 2018 es que debemos ser ejemplo de amor fraternal. Esa es la primera exhortación. Debemos ser ejemplo de amor fraternal. Fíjese cómo dicen los versículos 9 y 10. Pero no hace falta que les escribamos sobre la importancia de amarse mutuamente, pues Dios mismo les ha enseñado a amarse unos a otros. Es más, ustedes ya muestran amor por todos los creyentes en toda Macedonia. Aún así, amados hermanos, les rogamos que los amen todavía más. ¿Alguna vez vimos cómo se dice en griego amor fraternal? ¿Alguien se acuerda cómo se dice? Amor fraternal. Tiene nombre de ciudad y tiene nombre de queso. Filadelfia. Sí. Así se dice amor fraternal en griego. Filadelfia, como el queso y como la ciudad. Y significa afecto, cariño, devoción entre personas que tienen el mismo origen. Eso significa amor fraternal, eso significa Filadelfia. Afecto, cariño, devoción entre personas que tienen el mismo origen.
Y es muy interesante que Pablo les diga a los tesalonicenses que no necesita recordarles esta obligación elemental de un cristiano, pero por sí o por no, dice Pablo, como quiera, ámense. Además es fácil entender por qué Pablo eligió esta palabra para referirse al amor que nos debemos unos a otros. Es porque quiere recordarnos que todos los cristianos, sin excepción, tenemos un mismo origen. Y ese origen está descrito en el Evangelio de Juan, en el capítulo 1, los versículos 12 y 13. Ahí dice la palabra de Dios: mas a todos los que le recibieron, a los que creen en su nombre, está hablando del Señor Jesús, a todos los que recibieron a Jesús, a todos los que creen en Jesús, les dio potestad Dios de ser hechos hijos de Dios, los cuales no son engendrados de sangre, ni de voluntad de carne, ni de voluntad de varón, sino de Dios. Eso quiere decir que todos los que hemos sido salvos lo hemos hecho de la misma manera. Dios no tiene un plan A para los cristianos reformados, un plan B para los cristianos católicos y un plan C para todos los demás. El plan es el mismo: el nuevo nacimiento que el Espíritu Santo realiza en cada uno de nosotros y que nos permite tener fe en la obra redentora de nuestro Señor Jesucristo. Ese es el origen común de todos los cristianos. Y por eso nos debemos unos a otros afecto, cariño y devoción. Nos debemos Filadelfia, nos debemos amor fraternal. Ahora, debemos notar tres cosas acerca de ese amor fraternal. Número uno, que ese amor nos fue enseñado por Dios mismo. Fíjese, la segunda parte del versículo 9 dice así: pues Dios mismo les ha enseñado a amarse unos a otros. Esa frase, Dios mismo les ha enseñado, no aparece en ningún otro lugar del Nuevo Testamento. Y no se refiere a algo aprendido en un salón de clases, ni mediante ningún otro método didáctico. Es un amor que se ha aprendido a través de una relación. Así como para aprender inglés, la mejor manera es vivir en Estados Unidos, cuando se podía ir a Estados Unidos, y convivir con personas que tienen ese idioma como su lengua nativa. Esa es la mejor manera de aprender inglés. Bueno, así el amor fraternal se aprende conviviendo entre personas amorosas, consideradas, interesadas unas por otras. Uno no aprende a amar, hermanos, uno se contagia de amor fraternal. Número dos, este amor fraternal alcanza para todos los hijos de Dios. La primera parte del versículo 10 dice: es más, ustedes ya muestran amor por todos los creyentes en toda Macedonia. Y aquí hay que subrayar todos los creyentes, porque claramente es algo que todos entendemos, ¿no? ¿Qué dificultad tiene entender todos los creyentes? Lo entendemos, pero no es algo fácil de hacer. La mayoría de nosotros amamos a algunos de nuestros hermanos, incluso a muchos de nuestros hermanos. Pero amar a todos nuestros hermanos, esa no es tarea fácil. Pero igual, como cristianos, nuestro deber es amar a todos nuestros hermanos creyentes en donde sea y en todo tiempo. Miren, hermanos, siempre va a haber diferencias entre el pueblo de Dios. Nuestra redención en Cristo no nos hace una iglesia homogénea. Desde un inicio, hace más de 2000 años, han existido desacuerdos en asuntos doctrinales importantes en las diferentes denominaciones de la cristiandad. Y sin embargo, eso no ha sido una barrera para que amemos a nuestros hermanos de distintas denominaciones a la nuestra.
Y si eso no ha sido una barrera en todos estos siglos, menos puede impedirnos amar a todos nuestros hermanos con quienes tenemos un trato cotidiano, a pesar de nuestras distintas maneras de ser. ¿Cuál es la clave? Para poder amar a todos, tenemos que alinearnos al Evangelio. ¿Qué quiero decir? Quiero decir que Cristo nos amó, dejó toda su gloria en el cielo y vino a humillarse a sí mismo y a morir. Dios envió a su Hijo para que diera su vida y así cada uno de nosotros vayamos al cielo en vez de pudrirnos para siempre en el infierno. Y Él hizo eso por los gruñones y por los alegres. Hizo eso por los conflictivos y por los pacificadores. Hizo eso por los codos y por los liberales, por los propositivos y por los críticos, por los optimistas y por los pesimistas. Nos amó a cada uno con todos nuestros defectos. Entonces, es imposible saber eso sin que esa realidad nos despierte la voluntad y la determinación de amar a todos nuestros hermanos. Y número 3, el amor fraternal entre nosotros debe aumentar de manera gradual. La segunda parte del versículo 10 dice: aún así, amados hermanos, les rogamos que nos amen todavía más. Esto quiere decir que si hasta ahora no habíamos pensado en el amor fraternal que nos debemos unos a otros, o se nos había olvidado, o no habíamos tomado en serio estas palabras de la Escritura, tenemos que hacer una pausa, considerar esa exhortación y cumplirla. Y entonces aumentar nuestra empatía por los problemas de nuestros hermanos, nuestra paciencia por aquellos que no tienen el mejor carácter, nuestra tolerancia para aquellos que no hacen las cosas como nosotros las haríamos o como nosotros quisiéramos que se hicieran. ¿Por qué? Porque ese es el testimonio que les debemos a las personas que aún no forman parte de nuestra iglesia. Alguien que no acostumbra a congregarse no va a querer hacerlo en un ambiente frío, en un ambiente apático, en un ambiente conflictivo. Y además, nuestro mismo Señor Jesucristo nos ordenó hacerlo. Es decir, dar testimonio a través de nuestro amor. En Juan 13:35 leemos: en esto conocerán todos que son mis discípulos, si tuviereis amor los unos con los otros. Ese es el mayor testimonio que podemos dar de nuestra fe. Ese es la mayor proclamación del Evangelio que podemos hacer a quienes no conocen a Cristo como su Salvador todavía. El amor que nos brindemos unos a otros. Y tenemos que hacerlo de manera genuina, tenemos que hacerlo de manera particular. C.S. Lewis, el autor de las Crónicas de Narnia, él decía que no sirve de mucho decir que amamos a todos en general cuando no amamos a nadie en particular. Y eso es cierto. No podemos decir: sí, yo amo a todos mis hermanos, pero hacerlo de manera general. Si yo no puedo ver al hermano Javier, o sea, a mí no me gusta cómo es Edna y no tengo ningún empacho en demostrárselo, porque entonces ese yo te amo, yo los amo, queda simplemente en palabras. Entonces debemos pedir la ayuda de Dios a través de su Espíritu para poder amar a todos nuestros hermanos, no de manera general,